No para que usted me las hiciera, sino para que no fueran digamos, a doctor Toro, y entonces yo le creo, porque sé que usted es un tipo decente. ¿Por qué renunció, doctor Toro? Yo creo que son proyectos de vida que uno va cumpliendo, Néstor. Yo cumplí un ciclo, cumplí una etapa y finalmente ya hace un mes venía pensando que ese era el mejor momento. Yo en diciembre le había pedido al presidente pues que me diera un tiempo para poderlo hacer, me pidieron que me quedara, estuve otro mes más, pero ya es una decisión de vida. El camino de la vida le va presentando a uno bifurcaciones y esta era una que tenía que tomar, y en lo personal pues ya hace un par de meses tenía la decisión tomada de que era el mejor momento para hacerlo, más aún cuando pues ahorita en febrero más de 185,000 recibos bajaron y logramos grandes cosas que era pues para mí el momento ideal para poderme hacer a un lado. Como el cuento, el jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Para dónde va el otro camino, doctor Toro? Si no es la dirección de ICETEX, ¿hacia dónde va entonces? ¿Por qué decide dejar el gobierno? Lo primero es, yo llevo muchos años ininterrumpidos de trabajo, se juntaron algunos temas personales que creo que debo atender, como la salud de mi padre, y ahí, sentado con él, conversando, dije, yo creo que me puedo dar un tiempo para poder descansar, acompañarlo y pensar bien qué voy a hacer. Son momentos para mí importantes, este año es fundamental para decidir en lo personal qué quiero hacer. No tengo todavía claro, tengo un par de ofertas y es más como esa decisión de, es este año el que tengo para pensar en sueños que no he cumplido en tantos años y bueno, así lo decidí y así pues finalmente terminé presentando la renuncia. No tengo nada puntual en este momento, pero sí muchos sueños e ideas pintadas en el cuaderno. Y hay vacantes en el gobierno, doctor Toro. ¿Qué le dijo el doctor Carlos Ramón González cuando usted fue a presentar su carta de renuncia? Pues precisamente ahí es que me entero yo que estaba ocurriendo un cambio en el gobierno. Él me recibe, me dice, este es un momento tenso, está pasando esto, yo ahorita pues voy a estar también unos días nomás y pues no fue mucho lo que pudimos hablar. Al final me dijo que entendía mi decisión, él sabía que yo ya llevaba pues un par de meses buscando la salida y pues finalmente me dijo, bueno, esa es una decisión que usted toma y no hablamos en realidad mucho. Doctor porque ellos Noriza, estaban pues embolatados con todo. Los puestos en el gobierno legítimamente son de representación política, ¿cierto? Sin duda, ¿Usted, en todos los gobiernos. ¿Usted políticamente a quién representaba? Yo soy verde, yo fui congresista del Verde y soy un miembro del Verde, sin duda, pues presente, pero represento. usted no llegó muy cercano a una dirigente política verde que se llama Catherine Miranda. Eso siempre lo han dicho y a ella le agradezco infinitamente todo el apoyo que me ha dado, como también a Inti, como también a Carlos Ramón, como también a todo el partido que al final pues ha hecho que esto sea una realidad. Esta fue, digamos, una etapa maravillosa que cumplo gracias no solamente al Verde, sino también en su momento al exministro Alejandro Gaviria, con quien yo llegué, y sin duda al presidente, que bueno, es el por eso, final. Pero fíjese que llegamos a la misma conclusión. Todos los que eran cercanos a usted, por los cuales llegó usted al gobierno, Alejandro Gaviria, que era ministro, Catherine Miranda, que era petrista, Carlos Ramón González, ya no están tan cercanos al gobierno. Y eso pues no tenía un destino diferente, un final diferente. No creo, yo la verdad podía continuar, el presidente ha sido muy generoso y yo esto se lo agradezco es al presidente de la República, que quien es al final el nominador, el que decide, por más que una persona venga en representación de un sector, por más que una persona venga con las voces de apoyo de otros, pues quien toma la decisión es el señor presidente de la República, a quien al final me dio la oportunidad y a quien le agradezco y con quien hoy me voy agradecidísimo. Yo la verdad tengo que decir que fue una decisión no, digamos, por situaciones políticas, porque al final las dos veces que yo dije que había cumplido mi ciclo, me pidieron que me quedara, incluso en momentos más tensos que se han vivido con el Verde que ahorita. Entonces, en este caso, mi salida no tiene nada que ver ni con situaciones puntuales del Verde, ni con otra más que una decisión personal. Doctor Toro, en redes sociales está creciendo una polémica porque el ICETEX, con el apoyo del ICETEX, se están impulsando becas para colombianos en universidades extranjeras, como UNIR y como la Universidad Europea Online. Y responde inclusive y se mete en esta polémica el doctor Esteban Piedradita, que es el rector de la Universidad ICESI, diciendo a través de su cuenta lo siguiente: lamentable que el ICETEX promueva descuentos en programas de maestrías virtuales de universidades extranjeras como estas
parte de grupos con ánimo de lucro, algo prohibido en Colombia y no precisamente parangones de calidad. ¿Buen uso del dinero público? ¿Esto tiene que ver con su salida, doctor Toro? No, pero sí, eso es una discusión pues mínima que se ha dado un fin de semana en una cruce de tuites entre el rector y yo. Lo primero, ICETEX hace esto hace 75 años. Hay que recordar que ICETEX se creó precisamente para estudios en el exterior. En segundo lugar, la ley 1002 de 2005 le entrega al ICETEX la coordinación del Sistema Nacional de Becas, donde se gestionan becas en todo el mundo, países aliados, países amigos, y al rector no le gusta que se le den becas al exterior a colombianos porque él quiere que estudien en su universidad y eso es pues respetable, pero hay personas que no pueden pagar en la Universidad ICESI una maestría, una especialización. Pero estas de las que estamos hablando, doctor Toro, son cursos virtuales. No, son maestrías y especializaciones por universidades reconocidas por el Ministerio de Educación español. Pero virtuales. Claro, son virtuales y también tenemos presenciales y esas virtuales se han tenido hace más de 15 años. Es decir, ICETEX otorga más de 1.095 becas en todo el territorio nacional para que algunas personas que no pueden desplazarse a capitales a estudiar donde no hay universidades tengan la posibilidad de hacerlo. Son becas que no le cuestan al país. ICETEX no invierte un solo peso en ellas. Las recibe, las pasa por una rúbrica del Sistema Nacional de Becas. Allí se deben garantizar dos cosas: que sean sujetas de homologación en Colombia porque deben ser títulos oficiales, y en segundo lugar, que sean universidades reconocidas por los ministerios de educación de los países. Pero es que me pierdo, a mí no me parece, no me escandaliza que den una beca en una universidad virtual y más faltaba, pero me pierdo es en la frase de con ánimo de lucro que le achacan a estas becas. ¿Cuál es el ánimo de lucro de esas universidades? Esa es una decisión política. En Colombia, por ley, no están permitidas las universidades con ánimo de lucro. En Estados Unidos sí, en España, en casi toda Europa sí. Es una discusión que él quiere abrir y que me parece que es un buen debate que se tiene que dar en el marco de la reforma de la Ley 30. Si deben ser o no las universidades con ánimo de lucro. Él considera que pareciera que es mejor y bueno, es respetable. Lo que pasa es que así funciona el mundo. Doctor Toro, en España son con ánimo de lucro. ¿Cuál es el lucro aquí, suponiendo que son universidades con ánimo de lucro, si estamos hablando de becas? ¿Quién se lucra de una beca? No lo sé. Esa es una de las preguntas que habría que hacerle al rector, porque el ICETEX no paga por ellas. Se las otorgan los países donantes, las recibe después de que revisa la rúbrica y al final pues no hay ninguna inversión de plata del dinero. ¿Pero el país donante le paga a la universidad con ánimo de lucro? No sé, porque las universidades muchas veces las otorgan de manera directa y en otros casos los países nos las otorgan a nosotros. No sé cuál sea la negociación interna que lo hagan, es parte, digamos, de las relaciones bilaterales que tiene Colombia con otros países aliados. Pero lo que cuestiona el rector del ICESI es, doctor Toro, ¿qué hace un gobierno de izquierda como el actual promoviendo universidades que la una es parte de un grupo que cotiza en la Bolsa de Madrid y la otra es parte de un fondo de capital privado londinense, que se lucran definitivamente ofreciendo educación? ¿Cuál es el problema que un gobierno de izquierda de becas? No entiendo. Eso es lo que le pregunta precisamente al rector de la ICESI a usted, doctor Toro. ¿Y usted cuál es la respuesta que le tiene al respecto? Yo le he respondido que esto es apenas justo. Él dice, usted no las puede promover, recíbalas pero no las promueva. No puedo yo hacer eso, primero porque es un mandato legal que tiene el ICETEX. Pero usted ve algún negocio, alguien gana plata aquí por una beca que le dan a un estudiante en una universidad, ¿así la universidad tenga ánimo de lucro, doctor Toro? Pues el ICETEX no está pagando por ellas, directamente no lo hay. No sé si otros países paguen por ellas, en este caso yo no veo ninguno. Y eso es lo que, digamos, ha cuestionado él. Pero también hay que decir, creo que es parte, ICETEX nació así. Nosotros aportamos, por ejemplo, a las becas Fulbright. A mí eso me parece maravilloso, que un funcionario, que un colombiano, que un profesional, que un estudiante pueda ir a estudiar a una de las mejores universidades de los Estados Unidos para, con su propósito de regresar a aportarle al país, pueda hacer este país mucho mejor. Grandes líderes de este país y lideresas se han beneficiado de las becas Fulbright en las mejores universidades del mundo. Y a eso me parece apenas justo. No tendría por qué ICETEX decir, no, muchas gracias, yo no las recibo porque hay universidades en los Estados Unidos de los mejores rankings que son con lucro y por lo tanto le tengo que negar la oportunidad a colombianos de que se eduquen mejor y en mejores condiciones. ¿Estas becas son del 100%?
Hay becas del 100%, hay becas del 50%, hay becas del 80%, hay de todo tipo y esas son las becas que nosotros recibimos. Vale, doctor Toro, le deseo lo mejor, un saludo a su padre y ojalá haya pronta recuperación. Mil gracias, un abrazo, salud física, mental y prosperidad para todos. 8:12 minutos, el dimitente, el saliente director del ICETEX esta mañana en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. En momentos en que se discute la compra de 40 carrotanques para La Guajira, la Corte Suprema de Justicia está reviviendo uno de los casos que persiguió la alcaldía del entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Les hablo de la famosa máquina tapahuecos comprada por el entonces alcalde. Todo un fracaso que le costó investigaciones de todos los entes de control al propio Petro y a varios de sus funcionarios, entre ellos María Gilma Gómez, que es la protagonista de la condena que hoy está ratificando la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, sentenciada por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a 6 años y 8 meses de cárcel por la firma de un contrato por más de 11.000 millones de pesos. Una condena justificada en que no licitó, sino que contrató directamente una obra pública y que lo tramitó como un contrato de licencia y tecnología, ignorando la real naturaleza del contrato, para el que, según la Corte, los estudios de conveniencia y oportunidad fueron precarios y que la empresa que fue elegida no era idónea para desarrollar los trabajos de pavimentación parcial de las vías por falta de experiencia y de capacidad financiera. Con su regreso formal a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, quien está a punto de cumplir 30 años de edad, se consolida como la persona más poderosa del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Detrás del regreso recargado de Laura Saravia al círculo cercano del presidente Petro, también está sin duda la influencia de la primera dama Verónica Alcocer, que es otra de las ganadoras en el pulso por el poder en la Casa de Nariño. Para Laura Saravia, el reto a partir de ahora será restablecer una buena relación con varios ministros, entre otras cosas porque ella será la interlocutora entre el presidente y sus carteras y tendrá que estar atenta a los llamados de la justicia en las investigaciones que se adelantan por posible abuso de poder en el caso de Manuel Bismesa. Para el presidente Petro, por su parte, el reto será mantener a Carlos Ramón González en el gobierno para evitar un posible ruido frente a la permanencia de los verdes como partido aliado. Aunque le ofrecieron varios ministerios, ha trascendido que lo que busca el saliente director del DAPRE es la poderosísima Dirección Nacional de Inteligencia. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la Casa de Nariño Laura Saravia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro. Su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Manuel Bismesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. En medio de las disputas por el poder que había en la Casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Saravia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M-19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño. Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:17 minutos. El Consejo Electoral está tomando esta mañana la decisión de citar a quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro, el doctor Ricardo Roa,
que es hoy en día presidente de Ecopetrol, lo llama a declarar sobre las cuentas de la campaña. Convocatoria, citación que será lunes de la semana entrante. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de un auto que profirió con fecha de ayer, 19 de febrero de 2024, los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Entre varias de las decisiones que toman está el llamado a versión libre del ciudadano Ricardo Roa Barragán en su calidad de gerente de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico para que exponga los argumentos que considere en la presente indagación preliminar que adelantan estos magistrados, Néstor, por las presuntas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro. El auto también señala, Néstor, dos cosas. La primera, le niega a los apoderados, tanto de Ricardo Roa como del presidente Petro, nos tratamos de los abogados Julio César Ortiz Gutiérrez y Germán Eduardo Palacio, sus solicitudes de práctica de pruebas, entre ellas la solicitud de testimonio de Marco Emilio Hincapié, para entonces secretario general de Colombia Humana, y Dagoberto Quiroga, representante de Colombia Humana, quienes habían solicitado participar como testimonio para dar cuenta de su participación en la campaña, pero esto fue negado por parte de los magistrados, aduciendo que solamente el gerente y el candidato son los responsables de la financiación. Además, el Consejo Electoral solicita a la empresa Sadi Real Estate que le entregue las bitácoras de viaje, los libros de vuelo en los cuales se identifican los datos de los pasajeros transportados en la aeronave alquilada por la campaña presidencial y que usted recordará fue pagada a través de las facturas hechas por el entonces gerente de la campaña del Congreso de la República, el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces, 26 de febrero, 2:30 de la tarde, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral será esta diligencia de versión libre del hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, Néstor. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. La noticia económica del momento, Víctor. Son varias noticias, Néstor, pero sin duda sigue causando un revuelo literalmente la llegada de Emirates a Colombia. Recuerde usted que en las últimas horas, después de una audiencia pública donde participaron los interesados en el sector aéreo, pues finalmente, y esto ya lo venía anticipando el presidente Gustavo Petro, finalmente la Aeronáutica Civil de Colombia oficialmente otorga el permiso para que a partir de junio la aerolínea Emirates, que como ya hemos hablado aquí es una de las más lujosas del mundo, pues opere una ruta entre Colombia y Oriente Medio por primera vez. La ruta será puntualmente entre Bogotá y Dubái, con una escala en Miami. Aquí ya hemos hablado de las tarifas, tiene una primera clase muy lujosa, de las mejores en el mundo, pero aparentemente ese trayecto que tendrá Emirates, porque Emirates ya vuela entre Miami y Dubái, ese trayecto adicional que tendría entre Miami y Colombia está generando preocupaciones, claro, entre otros actores lo que le preocupa, del sector aéreo de nuestro país, particularmente a Bianca. Y con razón es que esa ruta Miami-Bogotá ya está descremada. Ese es uno de los negocios jugosos en el mundo de la aviación. Y Emirates, sin ninguna reciprocidad, Emirates no va a cubrir Neiva-Pitalito o Tuluá, Barranquilla. Mercado interno no. No, se mete en la parte jugosa del mercado. Y entonces no es que Emirates llega a Colombia vía Dubái, es que Emirates va a prestar la ruta Miami-Bogotá. Ese es el quid del asunto. Y por eso la protesta de Avianca, porque Emirates, por supuesto. Porque hasta ahora tú podrías comprar Miami y Dubái yéndote, tú te vas por Avianca hasta Miami, y de hasta ahí Miami viajas por Emirates. Por eso la clave para entender esto, padre, es que la novedad es Miami-Bogotá. Claro, ahí está Bogotá-Miami. Y entonces ahí es donde Avianca protesta, decir, pero ¿cómo? Esto ya está decidido, ¿dónde está la reciprocidad? ¿Dónde está el tema de qué va a transportar Emirates en Colombia? ¿No? Y si se queda simplemente con la parte jugosa del negocio. Sí, y dentro de esas audiencias para aprobar esta nueva ruta operada por Emirates, pues Avianca expresó que esta aerolínea lo que busca es explotar mercados maduros y no potenciar la conectividad con Colombia. Y de ahí nace pues toda esta queja
queja de Avianca. Ahora, Néstor, yo sigo dudando mucho que la gente quiera, o no sé, de pronto por darse una palomita en una muy buena aerolínea de lujo de aquí a Miami, pues de pronto vayan a elegir esta aerolínea. Pero yo creo que el chiste sigue siendo viajar de Bogotá casi que directo hasta Dubái. Ahora, los precios de Emirates... Falta saber, Víctor, la clave de todo esto es entender cuánto va a costar la tarifa Bogotá-Miami. Ahí está. Porque hoy por Avianca eso vale $1.000.000 más o menos, un trayecto de Bogotá a Miami. Se pueden encontrar tiquetes un poquito más baratos. Yo creo que un poquito más. Dependiendo de la fecha, hora y demás, si es entre semana o fin de semana, temporada alta o baja, pero más o menos $1.000.000. Yo creo que Emirates tiene tarifas mucho más altas, entonces no sé si ahí se vaya a producir una gran competencia o una gran afectación sobre otras aerolíneas como Avianca y LATAM, porque insisto, la ruta o lo que pretende Emirates es establecer una conexión directa entre Bogotá y Oriente Medio. De la mañana, 23 minutos. Cementos Argos, la cementera del Grupo Argos, está muy cerca de acabar su programa de recompra de acciones. Esto en el contexto en que varias compañías del Grupo Empresarial Antioqueño decidieron recomprar acciones de varias de sus compañías, entre otras para proteger sus precios en el mercado de la Bolsa de Valores, donde consideran que los inversionistas pues no están reconociendo el valor real de muchas de estas compañías. Cementos Argos acaba de terminar su primera oferta a través de un mecanismo de recompra de acciones bajo la modalidad de construcción de libro, logrando recomprar bajo esta modalidad 37.000 millones de pesos de sus propias acciones ordinarias y preferenciales. Con eso, sumado a otros mecanismos de recompra ya utilizados, la cementera hasta el momento ha logrado readquirir más de 100.000 millones de pesos. Le queda un 13% restante, espera recomprarlo antes de finalizar el primer trimestre de este año. Gracias a programas como este y a la ejecución de movidas empresariales muy importantes de Cementos Argos en Estados Unidos, los precios de sus acciones han sido protagonistas recientemente con fuertes valorizaciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Colombia, Perú, Argentina, México, Chile y Brasil, los 6 países que lideran la emisión de bonos verdes en América Latina, con 27.000 millones de dólares emitidos en su conjunto, la mitad de ellos en Chile, con 14.000 millones de dólares en bonos verdes, seguido de Brasil con 12.000 millones y unos 1.000 millones de dólares en bonos entre Colombia, Argentina, México y Perú, según información del portal Bloomberg. Matriz energética basada principalmente en las energías renovables y con la Amazonía despertando gran interés entre empresas multinacionales que hoy están muy interesadas en aterrizar en la región para cumplir con sus compromisos de descarbonización, lo que convierte a América Latina en la segunda fuente más grande de créditos de carbono en el mundo, generando aproximadamente el 20% de todos los créditos de carbono a nivel mundial. Estás escuchando Blue Radio. El mayor beneficio que obtiene el ser humano cuando perdona es que es libre, es que rompe cualquier atadura con el pasado, es que se libera del rencor. Si hay una emoción que nos hace daño, es esa de sentir todavía viva la herida de algo que sucedió hace mucho tiempo, de algo que pasó y que ya no debería ser determinante en nuestra vida. El rencor te ancla en el pasado. El rencor te destruye interiormente. El rencor provoca emociones destructivas en ti y muy probablemente te lleva a actitudes y acciones tóxicas. Por eso hoy quisiera invitarte a perdonar, a iniciar ese proceso de sanar la herida, a iniciar ese proceso de recordar sin dolor, a seguir adelante con las lecciones aprendidas y tratando de dar lo mejor. El que sufre cuando tiene rencor en el corazón eres tú mismo. Por eso hoy, aunque esa persona no lo merezca, perdónala. Tú sabes.
8:27. Los líos con el agua potable pareciera, padre, que no son solamente en su ciudad, en Santa Marta, Cartagena. aunque allá son históricos. No. En Santa Marta es de toda la vida. No se olvide que cuando yo tenía 14 años, llenaba con una alberca con 11 viajes de 2 calambucos. Calambuco es 2 tanques. Un balde, un tanque. 2 tanques. Calambuco es el recipiente en el que se echa la leche cuando se ordeña en la finca. Bueno. Entonces se vende con un calambuco. Un calambuco. Bueno, Muchas yo gracias. llenaba eso. Gracias por la explicación. Te estoy hablando de los años andinos. 80. Te estoy hablando de inicio de los años 80 por allá. Mire, y en Santa Marta lamentablemente todavía no ha sido solucionado el problema. Esperamos que pronto haya una salida. La coyuntura en Cartagena es diferente. ¿También en Cartagena ahora? Sí, pero por cuenta de una falla en un tubo del acueducto, sigue sin agua la capital del departamento de Bolívar, aunque ya terminó el proceso de reparación. Desde el viernes, cerca del 40% de Cartagena sin agua. Dálida, ¿cómo avanzan las reparaciones y cuándo volvería el agua a Cartagena? Ricardo, buenos días. Sí, mire, sobre las 11 de la noche de este lunes, pues terminó este proceso de reparación de este tubo, de esta tubería de conducción de agua cruda que conduce pues este agua a una de las plantas de tratamiento más importantes de la ciudad y que abastece, como usted bien lo ha dicho, al 40% pues de la capital de Bolívar. Lo que ha indicado la empresa Aguas de Cartagena es que a partir de las 5 de la mañana inició el proceso de abastecimiento en algunos sectores. Sin embargo, hay que decir que la mayoría aún no cuentan con el servicio. El alcalde de Dumeque Turbay, quien instaló desde el pasado domingo un puesto de mando unificado ante pues la emergencia, la falta de agua en decenas de barrios de la ciudad, indicó que sobre las 5 de la tarde se podría decir que el 80% de los barrios pues ya podrían contar con el servicio. En otros pues habría que esperar hasta el miércoles debido a las alturas que se presentan en algunos sectores. Hay que decir también, Ricardo, que en medio de esta emergencia fueron suspendidas las clases en colegios públicos y privados durante el lunes y también este martes pues había que abastecer a las comunidades. También fueron entregados más de 1.500.000 litros de agua para abastecer precisamente barrios en los que la situación fue bastante crítica. Lo que ha indicado pues la empresa hasta el momento es que ya empezó el proceso como de llenar los tanques para iniciar el abastecimiento, pero por ahora el agua empieza a llegar muy tímidamente en algunos sectores. Tímidamente regresa el agua en algunos sectores de Cartagena. Don Manuel Vicente Barrera es el gerente general de Aguas de Cartagena. Señor Barrera, buenos días. Muy buenos días y a sus enteras órdenes. Muchas gracias, señor Barrera. ¿Cuál fue la causa del daño en la tubería que mantiene desde el viernes con dificultades de abastecimiento de agua a Cartagena? Gracias. El sistema de abastecimiento de aguas de Cartagena, funciona una captación desde el dique, desde el canal del dique, hasta una estación que se denomina Albornoz, y de allí se desprenden 2 tuberías que llegan a nuestra planta de potabilización del Bosque Paraguay, 260.000 metros cúbicos día, más o menos, estamos potabilizando en una de las 2 plantas que tiene Aguas de Cartagena. Una de esas tuberías de 36 pulgadas falló en un punto. El día viernes se identificó el punto, inmediatamente Aguas de Cartagena procedió a desarrollar el operativo que normalmente se prepara y normalmente estamos, dispuestos para atender los daños. Y este tipo de daños en el pasado pues se habían atendido de manera muy rápida, pero encontramos una zona con un terreno bastante inestable, con mucha interferencia de otras infraestructuras, canales de concretos, puentes peatonales, vías, y en fin, una serie de interferencias y sobre todo un suelo bastante inestable que nos restringió la oportunidad y rapidez con la cual resolver el problema del arreglo. Finalmente, después de 70 horas, logramos llegar al tubo que está a una profundidad de 7 metros y logramos su reparación en la noche de ayer y, como lo señaló la periodista, iniciamos todo el protocolo de llenado nuevamente de agua en esa tubería para que llegue el agua a nuestra planta de potabilización y de allí hacia la ciudad. Esa es una operación que se va a tomar pues todo el día de hoy. Efectivamente hay barrios que ya están recibiendo el agua, hay otros barrios que se van a demorar, entre los más alejados y los más altos, sí. Pero también es importante señalar que este año afectó cerca del 40% de la prestación del servicio en la ciudad,
Es una ciudad que, pues por supuesto, tenemos servicio 24 horas con calidad de continuidad permanente y por supuesto esto que es inadmisible, pues se presentó y por supuesto incomoda a todos nuestros usuarios. De tal manera que el reporte a esta hora de la mañana es que ya está superado lo del daño y que en este momento estamos estabilizando el servicio. ¿Cuándo quedaría plenamente normalizado el servicio de acueducto de agua en Cartagena, señor Barrera? Hacia las 5 o 6 de la tarde tendríamos un poco más del 80% de la ciudad ya con el servicio normalizado y durante la noche de hoy y la madrugada de mañana el 100% de la ciudad ya tendría servicio normal. Sí, señor Barrera, ¿son normales las circunstancias en las que esta vez estuvo madre? Es decir, con los problemas que tuvieron, con la necesidad de romper estructura y tardar casi 70 horas para poder proceder a la reparación. Pues la circunstancia es la siguiente, estas tuberías fueron instaladas hace algo más de 30 años. Ese número de años no quiere decir que estas tuberías, digamos, sean viejas, son tuberías muy robustas, son tuberías en concreto con arma de acero, son tuberías que están en perfectas condiciones, digamos, de operación en su mayoría de sus tramos, pero por supuesto se pueden presentar este tipo de fallas. La sección que retiramos va a ser estudiada para verificar cuál fue el tipo de falla que afectó, si fue por una sobrepresión, si fue por unas cargas horizontales que afectan la estabilidad del tubo, en fin, hay bastantes probabilidades. Pero digamos, esas tuberías son robustas, este tipo de circunstancias son fortuitas y aquí en particular lo que generó, digamos, un impacto mayor en la emergencia fue el difícil acceso que tuvimos a estos tubos. Si son fortuitas, señor Barrera, o tiene algo de razón el alcalde de Dumek Turbay en quejarse porque había uno de esos tubos que llevaba 30 años en desuso y que había dificultado las operaciones y los trabajos para poder rehabilitar la conexión de agua. No, son fortuitas y lo que el alcalde, digamos, dijo es que en el acceso al tubo encontramos otros tubos ya fuera de servicio y eso también dificultó mucho el acceso al daño. Entonces, digamos, para aclarar, se encontró otros tubos muy viejos que estaban fuera de servicio y que esa interferencia, pues, de esas infraestructuras hizo, digamos, más complicado poder llegar al tubo lo más rápido posible y poderlo arreglar. Sí, pero ¿también eran tuberías de agua abandonadas o eran tuberías de otros servicios? Sí, son tuberías de agua que pues no son abandonadas, sino que por supuesto se dejan allí, pero son tuberías muy viejas, ¿sí? Que se dejan allí en esa zona. Pero si está encima de esta tubería, quiere decir que se ubicaron después de instalado pues el enmayado inicial que tiene 30 años. Sí, señora, así es. Son, digamos, son interferencias de otras tuberías de todo tipo. Allí encontrábamos, digamos, inclusive tuberías de fibra óptica, en fin, digamos, por debajo de las ciudades usted puede encontrar, digamos, mucha infraestructura durante pues todo el proceso de desarrollo urbano de las ciudades. Aquí el caso fue ese. 8:35 minutos. Señor Barrera, una pregunta final. ¿Hay alguna posibilidad de que en el corto plazo haya un plan de renovación de las tuberías en Cartagena? Hablo del servicio de agua potable, ¿o hay algún plan para evaluar al menos cuál es su estado después de tantos años que están bajo tierra? Sí, señor. Las tuberías son sometidas a inspección, las tuberías son, digamos, se hacen estudios de vulnerabilidad de las mismas. Los planes de inversión que se hacen aquí en Cartagena son importantes en renovación, en extensión de redes, en renovación de infraestructuras. Se priorizan técnicamente de acuerdo, pues, digamos, a unos estudios que tiene la empresa en su plan maestro de acueducto, en los planes de expansión, de acuerdo, por supuesto, al plan de ordenamiento territorial, en fin, porque aún aquí hay muchas necesidades de inversión. Aunque tenemos 99% de cobertura en acueducto, en alcantarillado apenas llegamos a un 93% y allí falta hacer muchos esfuerzos y muchas inversiones para llegar al 100% de los cartageneros. Me están escribiendo algunos habitantes de Cartagena, señor Barrera, y me dicen que estas fallas cada vez son más recurrentes. ¿Ustedes tienen el mismo reporte? ¿Ustedes han tenido que hacer reparaciones recientes de la red de tuberías de la Heroica?
El año pasado tuvimos 3 daños sobre esta tubería, pero dos de esos daños fueron ocasionados por terceros, personas que en algún tipo de actividad rompieron la tubería y nos tocó, pues por supuesto, entrar nosotros a resolver el problema. Entonces puede generarse, digamos, una narrativa que no corresponde a la verdad, en el sentido de pensar que digamos, estas fallas son recurrentes, y no es así. Nosotros tenemos, digamos, un índice de fallas bastante, digamos, efectivo. Digamos, no es tan así como lo presentan algunas personas. Pues seguimos trabajando para mejorar esos indicadores de falla, y repito, sobre estas tuberías madres que generan un impacto tan alto, desafortunadamente durante el año pasado fueron afectadas por terceros y no por daños del sistema. Sí, por terceros y no por daños del sistema, entendiendo lo que ocurre en una ciudad como Cartagena y las quejas naturales de quienes en algún momento no cuentan con el servicio de agua potable. Es Manuel Vicente Barrera, el gerente de Aguas de Cartagena. Señor Barrera, muchas gracias, y estaremos pendientes para el restablecimiento pleno del servicio. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información, y por supuesto aquí a su total disposición. Estás escuchando Blue Radio. La Fiscalía, a través de su cuenta en X, acaba de anunciar investigación por este escándalo de los carrotanques. Dice el mensaje de la Fiscalía que frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información respecto a la compra por parte del Gobierno Nacional de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos, dice la Fiscalía, de delito alrededor de este tema. Recordemos que paralelamente al anuncio de la Fiscalía, como usted lo decía, la Contraloría ya también confirmó un anuncio para enviar una comitiva allí al departamento de La Guajira para hacer seguimiento al tema y a las denuncias que han hecho los propios habitantes, y esto se suma también a las explicaciones que intentó ayer entregar el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Medo López, quien respondió a las críticas y dijo que los carrotanques estaban parqueados porque siguen los procesos de adecuación. Dice que los primeros carrotanques comenzarán a operar a partir de hoy, y que los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del Ejército en Uribia pues van a operar el próximo jueves. La nueva reforma que anuncia el gobierno al sistema de servicios públicos, fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente. 8:40. Está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la espera de las entregas por parte de Israel de las evidencias de una acusación muy seria, según la cual 12 integrantes de la Agencia de Palestina para los Refugiados de la ONU participaron de los ataques el pasado 7 de octubre. En Londres, Silvia, ¿qué está pasando a esta hora? Ricardo, esto es un tema que preocupa mucho de Naciones Unidas, porque recordemos, hay una agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos que funciona dentro de la Franja de Gaza, así como en los países donde se han desplazado otros refugiados palestinos. Es una agencia que funciona desde el año 48, que Israel siempre ha combatido, y hace algunas semanas atrás acusó a esta UNRWA, a esta agencia, de que sus funcionarios habían participado, que no solamente eran trabajadores de Naciones Unidas, sino que también habían participado en los ataques del 7 de octubre. Dio 12 nombres, pero luego Israel también dijo, el gobierno israelí dijo a la prensa, porque no fue un mensaje directo a Naciones Unidas, que 190 funcionarios empleados de la UNRWA eran miembros de Hamas. Entonces, esta mañana lo que está haciendo un periódico israelí, que es Haaretz, está entrevistando al jefe de la UNRWA, a Philip Lazzarini, y lo que él está diciendo es que no ha recibido de Israel ninguna evidencia de esas afirmaciones de que miembros de su organización habían participado
como parte de Hamas en los ataques del 7 de octubre. Dijo directamente Lazzarini que la acusación era lo suficientemente grave y escandalosa como para que se tomaran medidas de inmediato, pero que Israel no había entregado el informe de sus conclusiones. Dice que se lo están pidiendo al Estado de Israel que coopere plenamente con proporcionar pruebas al equipo de investigación. Luego el periódico Haaretz dice que el gobierno israelí ha dicho que hay sospechas de que hay otros empleados de la agencia que participaron en el ataque a las comunidades israelíes cerca de Gaza. Y Lazzarini a eso dice que no ha recibido tales pruebas y que insiste que se las está pidiendo al gobierno de Israel porque ellos han dado cifras, pero que no han sido notificadas sobre ella, dice, sobre esas personas. Dice, no tenemos esa información, no sabemos de dónde viene esa información, no sabemos si es una estimación, no sabemos si es solo una especulación. Por lo tanto, un paso más en este conflicto entre Naciones Unidas y el gobierno de Israel, Ricardo. Muy bien, Silvia, 8:42, pendientes de lo que está pasando hoy en Naciones Unidas. Consejo de Seguridad de Nueva York y también Corte Internacional de Justicia en La Haya, moviéndose la diplomacia del mundo en torno a lo que ocurre en Oriente Medio. Hablando de la otra guerra, del otro conflicto, hablando de la Rusia que invade a Ucrania, hay detalles llamativos que tienen que ver con redes sociales sobre la viuda de Alexei Navalny, el disidente ruso a quien la familia de Navalny sindica al presidente Vladimir Putin de haber sido responsable, dicen ellos, de su asesinato en prisión en Siberia. Enrique Rodríguez, en Madrid. Ha pasado algo muy extraño con Yulia Navalnaya. Ella es la mujer de Alexei Navalny, reside fuera de Rusia, lo hace particularmente en Alemania, y hace apenas 24 horas se abrió una cuenta en la red social Twitter. Esa cuenta, que estuvo operativa en el día de ayer, ha tenido durante la buena parte del día de hoy, ha estado suspendida por la propia red social Twitter. Sin embargo, ya ha vuelto a funcionar. En esa cuenta, que pueden buscarla si lo desean en esa red social, en Twitter, en X, que es Yulia con Y-Navalnaya, también con Y su apellido. Allí tiene más de 107.000 seguidores. Apenas ha publicado 3 tweets, uno de ellos donde se puede ver a la madre de Navalny solicitando el cadáver de su hijo. Como contábamos al inicio del programa, no le ha sido entregado a pesar de haber fallecido el viernes pasado. Un tuit de ella, con un vídeo donde se le puede ver diciendo que va a continuar con la labor de su marido, y eso es lo que ha publicado en las últimas horas. Pues bien, como digo, esta mañana se ha producido algo muy raro. La cuenta ha quedado suspendida. Sin embargo, horas más tarde, cuando este asunto se ha hecho viral y ha encabezado los informativos o las cabeceras de algunos de los informativos más importantes del mundo, la cuenta sorprendentemente ha vuelto a la vida. Mientras tanto, Yulia Navalnaya, como decíamos, ha dicho que va a seguir con la actividad de su marido, con la actividad de oposición de su marido, con todos los riesgos que eso conlleva, Ricardo. 8:44 minutos, hablando de redes sociales. Hay una nueva denuncia en Estados Unidos en contra de otra de las redes sociales. Yo creo que esta usted no la ha utilizado. Dígame a ver cuál es. ¿Tinder la ha utilizado? No. ¿No ha utilizado Tinder? ¿De qué es? Tinder es una red para encuentros furtivos. Bueno. No es para conseguir pareja, en principio. No, claro que es para conseguir pareja. Conozco casos exitosos de mujeres y hombres que han conseguido pareja, ya están casados. Pareja estable. Lo que antes se hacía en un parque. ¿Qué? En un bar. ¿Un encuentro furtivo? No, encuentro furtivo no, encontrarse con personas. Sí, pero es que una cosa no quita la otra. Conocer gente, para decirlo de una manera más Una cosa no quita la otra. Sí. Una cosa no quita la otra. Usted puede seguir yendo a los parques o a los bares y meterse ahí. Puede estar en Tinder. Lo que pasa... Eso es anonimato y esa inseguridad. Yo vi mucho programa de detectives. Además es que esto se utiliza mal. Y si no, que lo digan las autoridades en Medellín, que están muy preocupadas por el uso por parte de extranjeros de redes sociales como Tinder. En este caso, Juan Camilo, ¿por qué la preocupación y la demanda contra Tinder en Estados Unidos? Ricardo, pues porque contrario a lo que se cree o a la cultura popular, aplicaciones como Tinder o Hinge no tienen como objetivo ayudarnos a encontrar el amor o pareja, sino a volvernos adictos. Ese es el reclamo de una demanda presentada en pleno día de San Valentín, pero que apenas se está reportando por parte de 6 usuarios en contra de Match Group, la casa matriz de Tinder y de Hinge. La demanda fue radicada ante una corte federal en el estado de California y asegura que estas aplicaciones tienen un modelo de negocios depredador en el que de manera intencional se han diseñado
estas plataformas para emplear mecanismos de manipulación psicológica para volver adictos a los usuarios. Por ejemplo, en Tinder es gratis para descargar, pero los usuarios pueden ir comprando paquetes o catálogos con distintas características, como por ejemplo likes ilimitados, porque cuando descargas Tinder tienes un límite de likes al día. O también pueden comprar los boost o propulsores que ayudan a incrementar la visibilidad de su perfil, maximizando la capacidad para hacer match. Hacer match es, en pocas palabras, que puedas conseguir pareja o una persona a la que le gustes más fácilmente en la plataforma. Ahora bien, la demanda ha sido calificada por la compañía como absurda, ridícula, y defendieron su modelo de negocio asegurando que no está basado en publicidad o métricas en específico y que realmente sí buscan que gente consiga pareja y puedan tener citas cada vez más seguido. La demanda también asegura que las aplicaciones utilizan patrones oscuros, diseños en sus plataformas con el fin de engañar gente para que compren paquetes o cosas que realmente no tienen la intención de comprar. Una forma de enredar a los usuarios, según los demandantes, que ella ha sido objeto de multas por parte de autoridades federales en el pasado. Según Pew Research, hay que destacar, al menos un 30% de los adultos en Estados Unidos han utilizado aplicaciones para citas y más de un tercio de esos usuarios han aceptado que han pagado alguno de los paquetes que ofrecen en esas aplicaciones. Ricardo. 8:48 minutos. Interesante discusión, Juan Camilo, en Estados Unidos. En Venezuela, Nicolás Maduro sigue con la narrativa de que la ONU, el Programa para los Derechos Humanos, estaba adelantando labores de espionaje y que por eso expulsó a 13 de sus integrantes. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, prácticamente los 13 funcionarios de Naciones Unidas se buscaron su expulsión, es decir, ellos mismos con su actitud o su manera de trabajar generaron su salida de Venezuela. En estos términos fue esta explicación o esta justificación que dio Nicolás Maduro al referirse a su decisión de cerrar la oficina técnica del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Insistía el mandatario que estos funcionarios se desviaron, que pasaron de ser asesores técnicos a espías. Incluso los acusó de querer aplicar un colonialismo judicial, que en un momento intentaron ser jueces y fiscales opinando de cualquier caso manejado por los tribunales. Dijo además o reveló además que se le advirtió varias veces que dejaran esa práctica y además los criticó por no haber dicho nada de los intentos de magnicidio y conspiración denunciados por el mismo gobierno desde inicios de este año. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna. Se lo dijimos una vez, 2 veces, 10 veces, y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Insistía Nicolás Maduro, Ricardo, que en 2019, cuando se acordó con la entonces alta comisionada Michelle Bachelet la instalación de esta oficina, se firmó un documento que estos funcionarios rompieron con ese acuerdo. Sin embargo, el gobierno deja la puerta abierta para que regresen, eso sí, si primero reconocen su error y piden públicamente disculpas por su comportamiento. Y hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país. No tienen moral para hablar de Venezuela. Esa oficina resaltar que en medio no de la explicación, Nicolás Maduro sí reconoció que el caso de Rocío San Miguel y la postura de la ONU fue la gota que derramó el vaso y precipitó la expulsión. Recordemos que Naciones Unidas, esta oficina de derechos humanos, calificó el caso como una desaparición forzada y pidió varias veces al gobierno y a la Fiscalía la liberación de Rocío San Miguel. Ricardo. 8:50 minutos. En segundos les contamos la historia de Hernán Guzmán Ipuz. Ricardo, luchador que está buscando recursos para asistir a los Panamericanos. Un luchador, además de una dinastía de luchadores, ya nos contará seguramente, de familia huilense, que ha estado en campeonatos del mundo, que ha brillado por Colombia en los diferentes certámenes en la ruta a los Olímpicos. ¿Y en dónde está el Ministerio del Deporte, que debería financiar? La Federación. Sí, pero el Ministerio del Deporte es el que rige justamente las disciplinas, tiene que girar los recursos a las federaciones. Es una vergüenza lo que pasa con los deportistas. Es una vergüenza. Y está acéfalo, entre otras cosas, el Ministerio del Deporte, porque se fue doña Astrid Rodríguez y el presidente... Acéfalo lleno de plata, ¿no? Y el presidente no nombra a alguien que no le dé miedo girar la plata. 8:51, ya regresamos en Mañanas Blue. La nueva reforma que anuncia el gobierno
al sistema de servicios públicos. Fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente Gustavo Petro, que se convertirá en el único regulador. El proyecto dice que el presidente podrá pasar por encima de los técnicos de la Comisión de Regulación. Se crearán mecanismos para que las comunidades se organicen y presten ellas mismas servicios públicos, y le van a dar superpoderes a la superintendencia para privilegiar, en palabras del gobierno, lo público sobre lo privado. Lo que temen aquí los prestadores, tanto de comunicaciones como de energía, como de agua, es que terminen sacrificándolos a ellos y arriesgando un modelo de un solo totazo. Se queja la ANDI, se queja Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos, que dicen que en la práctica lo que quiere el gobierno es poner en jaque servicios públicos y terminar afectando el bolsillo de los colombianos, bajando tarifas hoy, pero arriesgando el futuro inmediato. En momentos en que se discute la compra de 40 carrotanques para La Guajira, la Corte Suprema de Justicia está reviviendo uno de los casos que persiguió la alcaldía del entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Les hablo de la famosa máquina tapahuecos comprada por el entonces alcalde. Todo un fracaso que le costó investigaciones de todos los entes de control al propio Petro y a varios de sus funcionarios, entre ellos María Gilma Gómez, que es la protagonista de la condena que hoy está ratificando la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, sentenciada por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a 6 años y 8 meses de cárcel por la firma de un contrato por más de 11.000 millones de pesos. Una condena justificada en que no licitó, sino que contrató directamente una obra pública y que lo tramitó como un contrato de licencia y tecnología, ignorando la real naturaleza del contrato, para el que, según la Corte, los estudios de conveniencia y oportunidad fueron precarios y que la empresa que fue elegida no era idónea para desarrollar los trabajos de pavimentación parcial de las vías por falta de experiencia y de capacidad financiera. Con su regreso formal a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, quien está a punto de cumplir 30 años de edad, se consolida como la persona más poderosa del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Detrás del regreso recargado de Laura Saravia al círculo cercano del presidente Petro, también está sin duda la influencia de la primera dama Verónica Alcocer, que es otra de las ganadoras en el pulso por el poder en la Casa de Nariño. Para Laura Saravia, el reto a partir de ahora será restablecer una buena relación con varios ministros, entre otras cosas porque ella será la interlocutora entre el presidente y sus carteras, y tendrá que estar atenta a los llamados de la justicia en las investigaciones que se adelantan por posible abuso de poder. El plazo vence mañana. Hasta mañana tienen tiempo los deportistas colombianos, los luchadores olímpicos, para conseguir recursos, Ricardo, para poder viajar a México, para poder viajar a la competición que podría darles clasificación a los Juegos Olímpicos de París, y no aparece el apoyo del Ministerio del Deporte. Es la película de muchos, Ricardo. Algunos han tenido, y creo que Hernán también es ejemplo de esto, en otras oportunidades han tenido que sacar plata de su propio bolsillo para poder competir, para poder mantenerse en el circuito de alto nivel y soñar con lo que se han preparado para toda la vida, ir a unos Juegos Olímpicos, representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Pero yo siento que hemos echado para atrás no sé cuánto tiempo. Es decir, porque hacía mucho no se presentaba este tipo de situaciones en las que un deportista tendría que pedir públicamente para que se le ayudara. ¿Dónde está la federación? ¿Dónde está el Ministerio de Deporte? ¿Dónde están las organizaciones que tienen como obligación generar las condiciones para que los deportistas puedan competir a nivel internacional, mundial y olímpico? 8.55, necesitan 10 millones de pesos para ir a Acapulco. Increíblemente no han logrado conseguir ese dinero todavía. El Ministerio del Deporte les cierra las puertas y se hizo viral en redes sociales, en Instagram
este video de uno de esos luchadores, Hernán Guzmán y Puz. Así empezó a pedir ayuda en las últimas horas en redes sociales, pidiendo dinero para poder viajar a representar a Colombia. Todo lo que está aconteciendo en el Ministerio de Deporte, la falta de apoyo a los deportistas, la renuncia de la ministra, no tenemos los recursos para ir al Campeonato Panamericano, tenemos los recursos para ir al torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Es muy triste porque hemos hecho una buena preparación buscando un cupo para las justas más importantes del mundo, que son los Juegos Olímpicos. Con recursos propios hicimos una base de entrenamiento en República Dominicana y en búsqueda de un buen nivel para lograr nuestra 8:57 habla Hernán Guzmán y Puz, luchador olímpico colombiano, tiene 30 años, ha competido en 3 mundiales, medalla de oro en los Juegos Suramericanos del 2014 y medalla de plata en los Juegos Bolivarianos del 2013. Hernán, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Hernán, ¿cómo va la búsqueda de los recursos? ¿Cómo va la posibilidad finalmente de viajar a Acapulco? Bueno, pues gracias a Dios también y digamos que a las personas que ayudaron compartiendo el video, hicimos un llamado alerta y pues gracias a Dios el ente departamental de aquí, el departamento del Huila, en las horas de ayer pues nos llamó, nos contactó y pues se pusieron, mejor dicho, hicieron la gestión, dijeron que nos iban a apoyar con el tema del viaje. Entonces en estos momentos estamos a la espera de comprar los tiquetes para ya mañana, confiando en Dios, salir para Acapulco, el clasificatorio panamericano. Entonces Indeportes Huila es finalmente quien va a atender y va a dar la mano en este caso, Hernán. Sí, señor, pues la verdad tocamos la puerta del ministerio, pues la presidenta de la federación hizo su gestión, su labor, pero realmente el ministerio pues no destinó los recursos, se tocaron varias puertas, ya a lo último, realmente mañana empieza la competencia, inician los deportistas porque pues son 3 modalidades, está grecorromana, la femenino y la libre masculino. Entonces yo compito el viernes, por eso digamos que a más tardar tenía hasta mañana para poder viajar. Claro. Pues mi último recurso realmente fue pues hacer el video, porque pues el mismo domingo me dijeron no hay recursos, no hay plata, mejor dicho, como quien dice, solucionen como puedan. No, Hernán, ¿cuándo empezó la presidenta de la Federación de Lucha a tocar la puerta del Ministerio del Deporte? ¿En qué momento el ministerio dijo no, aquí no tenemos cómo, solucionen como puedan? La preselección se sacó el 15 de enero, porque hicieron los torneos y los selectivos para sacar la selección. De eso salieron 15 atletas que conforman la selección para ir a este evento. Desde allí, pues incluso la presidenta ayer se pronunció y dijo que desde enero ya había hecho la gestión, porque pues sabía la importancia de este evento, que son los clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Es un torneo que da cupo a los deportistas para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Entonces desde enero ella hizo su gestión, el ministerio pues realmente afirmó que no había recursos y pues nada, como le digo, o sea, pues digamos que el conducto regular mío siempre ha sido el presidente de la liga y el presidente de la liga pues directamente con la federación. Entonces ya el domingo el presidente de la liga me dijo: Hernán, no hay recursos, no sé cómo vamos a hacer, gestionemos, pero no nos podemos quedar porque tenemos que ir en busca de ese sueño olímpico, de ese cupo olímpico, que lo podemos lograr. Hernán Darío, ayúdenos a tener claridad en esto. Es que he indagado al respecto y me indican desde el área de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte que en su caso, en el de Hernán Darío Guzmán, en efecto ganó medalla de oro en Juegos Nacionales, pero que su categoría no es olímpica, que por eso no hay recursos destinados por parte del Ministerio del Deporte. Ahí están equivocados, porque efectivamente yo en Juegos Nacionales hice 79, una categoría que no es olímpica, pero para sacaron la selección en las categorías que son olímpicas y yo bajé a una categoría que es olímpica, en este caso que es 79 kilogramos. Me gané mi cupo como el resto de atletas, me gané mi cupo en la selección
para poder participar en este evento. Me gané el chequeo nacional, igual yo venía en esa categoría desde hace 8 años y yo vengo siendo selección más de 12 años. Llevo 20 años en la lucha deportiva, no solamente soy campeón de boxeo suramericano, soy bicampeón 2014, 2018 en Cochabamba y en Chile. También he estado en eventos de ciclo olímpico, Juegos Panamericanos, ocupando la posición número 5 en Lima y en Canadá, en Toronto en 2015. Entonces, efectivamente fui campeón en 79 en los Juegos Nacionales, que es una categoría no olímpica, teniendo en cuenta que ahí ya son, intereses regionales diferentes, buscando, acomodar el equipo del departamento del Huila, pero eso no me exime que no sea Selección Colombia, porque me gané mi cupo en el chequeo nacional el 15 de enero. Ya, esa es una clara explicación. Además, usted hace parte de una dinastía tremenda de luchadores del Huila, los Ipús. Entiendo que 7 de sus 10 tíos e incluso su mamá se han metido a una lona. Efectivamente, sí, señor.